Como ha dicho David, veo algunas personas que vinieron al culto del mes pasado, de oración, perdón, entonces ya les saldrá en la introducción, pero para aquellos que no pudieseis venir, lo introduzco de nuevo, es que hablamos de la mayordomía personal, ¿no? Y ahora explicaremos un poco, haremos un poquito de remember, ¿no? Para algunos y para otros pues será la primera vez. Y a partir de ahí nos quedamos en un punto, que ese punto lo voy a tratar hoy más expansivamente y con todo lo que eso implica, porque era muy interesante. Y bueno, yo en el culto de oración yo prefiero orar más que reflexionar, y entonces lo dijimos, bueno, lo cortamos aquí, pero continuamos a lo grande, ¿no? Lo continuamos ahora en el culto dominical. Entonces, yo lo he titulado Mayordomía Financiera. Aquí, bueno, vemos la imagen ahí, sugestiva, ¿no? De un fajo de billetes y la Biblia. Y entonces lo vamos a tratar en diferentes temas, ¿no? El primero será el prólogo, que será la mayordomía personal, muy resumidamente, qué es lo que trata y qué es lo que aprendimos ese día. Luego los principios bíblicos de la mayordomía financiera, porque, hermanos, el Señor habla mucho del dinero y de las posesiones en la Biblia, y ya veremos cuántos versículos. Un caso práctico, para que no nos quedemos así con las ganas, sino podamos aplicarlo en nuestro día a día. Os daré dos ejemplos. Y finalmente la aplicación y bibliografía, porque yo no me he inventado estos temas, sino que los he tratado, los he estudiado a raíz de un curso que hice de jóvenes profesionales hace 2 años, y nos trataron con el temario y con los libros pertinentes para poder cada uno pues expandir sus conocimientos. Por lo tanto, aquí lo digo, y si me graban, no es copyright, o sea, yo hago la bibliografía y pongo de quién es el autor. Vale, entonces empezamos. Vale, prólogo. Como muchos no pudisteis venir, algunos sí, sé quiénes sois los que vinisteis, hablamos de la mayordomía personal. Entonces, ¿qué os viene a la cabeza? Una pregunta de reflexión. Para vosotros, ¿qué es la mayordomía personal? ¿O qué pensáis que es? ¿Algún valiente? ¿Ninguno? ¿Eh? Casi. No, casi también. Vale, la mayordomía personal es, en plano, es saber que nosotros como creyentes somos administradores de todo lo que el Señor ha hecho y ha creado. En primera instancia lo vemos en Génesis, cuando en Génesis 1, 27 al 28, fructiferar y sojuzgar la tierra. En otras traducciones es guardarla, conservarla. Qué buenos administrados hemos sido, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo. Lamentablemente no hemos sido buenos administradores los seres humanos. Pero bueno, ese fue el primer mandato. Entonces, el principio bíblico de la mayordomía es que nada nos pertenece, el único dueño es, en instancia última, el Señor Jesús y Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros, cuál es nuestro papel, qué áreas de nuestra vida nos pertenece a nosotros o qué áreas sí que se las hemos dado al Señor? Y una de ellas, lamentablemente, pues es la economía, ¿no? El área financiera normalmente es más nosotros la controlamos y no se la damos. Luego, también dijimos, otra pregunta reflexiva, ¿no? Aparte de cada área de mi vida, hacernos la reflexión, ¿no? ¿Qué pertenece al Señor, qué me pertenece a mí? La otra es, ¿estoy usando los dones que tengo para mí, propio beneficio, o las estoy poniendo al servicio del Señor y en este caso de la comunidad? Esto también para que reflexionéis. Y luego las conclusiones que sacamos es que, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que los creyentes somos administradores de la tierra, no somos dueños de nada, que tenemos que ser, implica eso también una responsabilidad, primero con el Señor, luego con nuestros prójimos y finalmente con nosotros mismos. Tenemos que tener una responsabilidad con todo lo que hagamos, con todo lo que hagamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, y obviamente tenemos una responsabilidad ante Dios, que es el último, el que nos va a juzgar. Y finalmente, esto es lo que dijimos, somos mayordomos de todos los recursos que el Señor ha dispuesto. En primer lugar, nuestros dones y talentos. A cada uno pues nos ha dado unos talentos y unos dones
que quizás algunos lo desconozcan y otros sí que saben lo que hacen, pero lo ponen a servicio, como he dicho antes, de su beneficio. Entonces es muy importante saber qué es lo que estamos dando al Señor, que nos estamos beneficiando nosotros. Luego nuestras relaciones personales. Todos tenemos familiares, amigos, diferentes personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, y el cómo relacionarnos, el cómo tener ese trato es muy importante, ¿no? Entonces es saber cómo llegar a esas personas de una manera afectiva y genuina y llevarles el Evangelio en este caso. El tiempo. ¿Cuántas veces nos han dicho que el tiempo vale oro, ¿no? Que el tiempo es un recurso muy importante en nuestras vidas y que a veces es finito y se acaba pronto, ¿no? Es muy importante la gestión del tiempo, eso os daría para otra charla, espero no darla yo, pero también me enseñaron una. Y la gestión del tiempo es muy importante, sobre todo en estos últimos tiempos que damos la sensación de que el mundo se va a acabar, que cuál ha sido el significado de mi vida y qué impacto he tenido en esta vida. Es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta de que el tiempo es un recurso muy importante y que a mucha gente pues no nos pasa, ¿no? Que tenemos muchas prioridades un poco desenfocadas y hay que enfocarlas todas y así poder gestionar bien ese tiempo. Y luego los planes y las metas, ¿no? Los sueños que tenemos, los objetivos que tenemos en esta vida, es muy importante, ¿no? Cómo organizarnos, cómo tener el hecho de que cuál es la voluntad del Señor y cuál es mi voluntad, ¿no? Y saber anteponer que la voluntad del Señor siempre va a ser más importante y a veces eso también va a llevar a cumplir tus sueños. A veces si tú tienes el sueño de poder, digo yo, ¿no? Dirigir un negocio, pero que ese negocio impacte en la sociedad, el Señor lo va a permitir, porque a última instancia lo que tú quieres es que la voluntad del Señor prevalezca. Y bueno, como dijimos hoy, la mejor parte, ¿no? Nuestros recursos económicos y financieros, y materiales, perdón. Entonces vamos a empezar. Vale, aquí, bueno, ya lo pongo aquí. La Biblia habla mucho del dinero, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Un ejemplo es que la Biblia habla, por ejemplo, 500 versículos de la fe, 500 versículos creo que de la oración, otros 500 por otros temas así relevantes. Sin embargo, la Biblia se dirige al dinero, a las posesiones y a cualquier recurso material más de 2.500 versículos en toda la Biblia. Es decir, si el Señor puso más de 2.500 versículos, significa que era un tema muy importante, o sabía que sería un tema muy importante para los seres humanos. Entonces, incluso en la mayoría de las parábolas que el Señor utiliza, que como sabéis las parábolas pues son, no diré cuentos, pero son relatos que permitían a la sociedad gentil poder entenderlos, porque era muy icónico, eran imágenes que ellos podían entender y podían reflexionar y que todas tenían una enseñanza. Pues la mitad de esas parábolas que Jesús dedicó al pueblo de Israel hablaban sobre el dinero y sobre las riquezas. Si queréis un día, cuando hagáis parábola por parábola, haced una calificación y mirad cuántas se dedican a uno y cuántas se dedican a otro. Más de la mitad se dedican a ese tema. Entonces, la mayoría financiera, ¿qué nos permite? Obviamente, nos ayuda a sobre todo entender que los recursos económicos, como hemos dicho con la personal, a última instancia no somos dueños de nada, ¿no? Somos administradores. Por lo tanto, hay que administrar bien el dinero, nuestros recursos. La forma en que administramos el dinero influye en nuestra relación con Dios. Y esto lo dice el versículo Lucas capítulo 16, versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El Señor Jesús nos dice que si en nuestra vida nos ha confiado cosas vanas, en este caso el dinero, y no lo hemos sabido tratar bien, ¿cómo en el futuro, cuando estemos en el reino de Dios, nos va a confiar esas cosas celestiales, ¿no? O sea, es básicamente una prueba en vida. Todo lo que hagamos, ¿no? Como dice en la película de Gladiator, todo lo que hagamos en esta vida tendrá una trascendencia en el futuro. Luego, en Mateo 6:24, las posesiones compiten con el Señor. Este versículo trata sobre la idolatría del dinero. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El mal de este mundo, o uno de los males, es la codicia.
Todo el mundo quiere poseer algo que no le pertenece. Muchas sociedades, muchos gobiernos, muchos políticos también, nosotros mismos. Entonces, la idolatría del dinero cae que vamos a servir al dinero y no al Señor. Entonces es muy importante identificarlo, porque si lo cortamos de raíz, eso significa que podremos llegar a administrar nuestro dinero bien, sin tener que ser esclavos del dinero. Y obviamente, gran parte de nuestra vida, desde los más pequeños quizás no tenemos tantas nociones, hasta los más mayores, toda nuestra vida ha girado en torno al dinero, inconscientemente. Cada uno hemos tenido un salario, o los que trabajan tienen un salario, hemos hecho algunas inversiones, hemos hecho algunos gastos, hemos pagado impuestos. Toda la economía mundial o toda la economía de las sociedades nos ha influido en nuestras vidas. O sea, el dinero forma parte de nuestras vidas sí o sí. Entonces, el cómo saber entender o llegar a ellos sin, como he dicho antes, llegar a esa idolatría es muy importante. O sea, el Señor en la Biblia nos enseña eso porque sabe que es muy importante. Da ese énfasis porque sabe que el dinero, desde el más pequeñito hasta, lo que he dicho, hasta el más adulto, nos va a influir. Quien diga lo contrario, pues miente. El dinero es gran parte, un gran capital y si lo sabes usar, ¿no? El que dicen, ¿no? Si no es el fin y es más el medio, pues obviamente sí. ¿Y cómo responder a este reto, ¿no? De la mayordomía financiera? Pues hay dos alternativas. La primera alternativa es muy fácil. ¿Qué es lo que dice el mundo? El mundo dice, el dinero es lo más importante, tienes que tener las máximas posesiones posibles y el dinero te dará la felicidad o es la llave para la felicidad. Esto es lo que dice la sociedad o el materialismo puro y duro. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Pues ahora vamos a ello, ¿no? ¿Qué principios nos da bíblicos la Biblia sobre el dinero? El primer principio es el principio del contentamiento o satisfacción, que esto lo encontramos en un versículo muy conocido, que es Filipenses, capítulo 4, versículo del 11 al 13. Pablo dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para tener saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo muy famoso y muy utilizado. Pero a veces usamos más este del fortalece que lo anterior, que es el contentamiento. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pablo nos dice que ha vivido tanto en la precariedad como en la abundancia. Ha recibido tanto donaciones en sus misiones como que ha pasado hambre. ¿Qué significa el contentamiento en el Señor? Significa que hay un punto de equilibrio en que no necesitas ni más ni menos. No hay que ser como, no sé si conocéis a los franciscanos. Los franciscanos es una orden católica que desechan todo lo material y viven en la pobreza, viven en la miseria. Es un voto de ellos. No es necesario que seáis franciscanos, pero para ellos es muy importante saber que su contentamiento es no tener ningún bien material. No hay que llegar a ese extremo. Pero tampoco hay que llegar al otro, del querer tenerlo todo, porque no vamos a tenerlo todo. Entonces hay que tener un equilibrio. El contentamiento es tener ese equilibrio que en el Señor proveerá en todas las situaciones adversas y no adversas de tu vida. Ese es el equilibrio. Luego, el siguiente principio es el principio de la generosidad, que esto lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 44-45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto en la iglesia primitiva, y que lo hemos leído muchas veces, había una gran comunión entre los hermanos, y uno de ellos también implicaba el tema económico y financiero, es decir, todos los hermanos, o sea, toda la iglesia primitiva, ponía todo en común y lo repartían según las necesidades que veían en esa comunidad, ¿no? A día de hoy, muchas
llamémoslo así, ONG, servicios sociales, hacen ese impacto, esa generosidad, pero qué importante sería, y eso sería un gran impacto, que todas las comunidades, todas las iglesias también formáramos parte. No significa que hagamos una red, o quizás sí, pero sí que creamos un impacto de generosidad, de solidaridad a todos aquellos, no solamente internos, ¿no?, que padecemos nuestras necesidades, sino también al mundo. Porque eso es visible. Y aunque no necesitamos que nos vea una cámara, que nos filme y que seamos noticia de, yo qué sé, de la ciudad de San Boi, impacta en las personas que lo reciben. Porque esas personas reciben esperanza, reciben que alguien les está cuidando, que alguien está velando por ellos. Y eso es de testimonio y es muy importante y causa, yo creo que un gran impacto en la sociedad. Aunque también la generosidad puede ser en términos económicos, también puede ser, esto lo he incluido, en términos que hemos dicho antes, tanto de talento como de tiempo. Qué importante es dedicar tiempo a las personas que padecen soledad, que parece que no son apartadas, ¿no?, de la sociedad. Es muy importante también dedicarle tiempo a aquellos amigos, familiares que veáis que tengan necesidad. No necesidad económica, sino necesidad emocional, necesidad de salud. Cualquier tipo, gesto, detalle, también es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso también causa impacto. Y Jesús dijo que tenemos que causar un impacto. Luego, este también es muy importante, es el principio del no endeudamiento, que esto sale en Romanos, capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Obviamente, el no endeudamiento, y yo no sé la situación financiera de cada familia, implica en grosso modo que no nos endeudemos o gestionemos correctamente la deuda. Ejemplo, si te endeudas porque te quieres comprar un segundo coche, la Biblia, o en este caso el sentido común, si tus posibilidades no puedes pagarte ese segundo endeudamiento, no lo hagas. No lo hagas porque no tienes que endeudarte. Es muy importante y muchos cristianos y sobre todo muchas familias, al menos en el libro lo relata, se divorcian por el tema del endeudamiento. La deuda hay que pagarla lo más rápido posible. Hay muchas familias, por eso digo, no conozco la situación de cada uno, pero hay que pagarlo más rápido o ayudar a pagarlo más rápido porque arrastra. Si quieres conseguir una libertad financiera verdadera, no tienes que tener deudas, ni con el Estado, ni con un familiar, ni con nadie. Entonces es muy importante. Esa regla normalmente no se cumple, pero los que estáis, pues ojalá pues podáis salir pronto, y los que quieren empezar una, pues que lo piensen antes de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que ser sabios cuándo y de qué nos tenemos que endeudar y sobre todo cumplir a rajatabla los plazos que hay. Si cumples los plazos, sales pronto y no necesitas de ver nadie más. Y finalmente, el principio de la fidelidad. En Mateo 25-23, esta es la parábola de los 10 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Este versículo me acuerdo mucho que nos lo hicieron repetir a mi hermana y a mí cuando fuimos de visita a la iglesia de Cornellá y había muy pocos niños. Entonces nos fuimos a la escuela dominical y nos enseñaron esta parábola. Éramos muy pequeños, yo no lo llegué a entender bien porque teníamos que repetir este versículo. Y cuando lo volví a releer, y más con la situación, ¿no?, que ahora somos mayores, me doy cuenta que esa enseñanza lo he visto de otra manera y me gusta más, porque como hemos visto y han relatado, en la parábola de los 10 talentos, en la parábola se reparte 5, 2 y un talento, ¿no? El de 5 lo fructiferó y lo multiplicó a 10, el de 2 a 4 y el de 1 lo escondió y no quiso saber nada, ¿no? Entonces, el que puso 1, por no haber sido valiente o por no haberlo
prestado a sus acreedores, el Señor pues lo apartó, ¿no? Y al de 5 y al de 2 le dijo esto, sobre lo poco, porque fue poco, ¿no? Le dio 5 y al de 2 y lo fructiferó. Entonces es muy importante de que, como también hemos leído en Lucas, en lo poco que nos ha dado en el Señor o en lo mucho, pues seamos fieles, ¿no? En los recursos que hemos obtenido y multipliquémoslo y sigamos sus enseñanzas. Seamos buenos siervos y seamos fieles sobre todo en los pequeños detalles, en las cosas pequeñas. No necesariamente tienes que tener grandes posesiones para ser fiel, ¿no? A veces el Señor, pues por tu economía, te da poco, pero subsistes. Y eso tienes que ser fiel. Y también tenemos que, como todos los principios son complementarios, tenemos que ser fieles al Señor y no al dinero y las posesiones. Entonces, la fidelidad no lleva a la idolatría, sino lleva a que estés más cerca del Señor. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos ese principio. Luego, el caso práctico, que eso viene muy bien. Hay dos casos prácticos, yo no he querido ponerlos porque no tenía las hojas, pero el primero sale en el libro, que luego os comentaré, no sé si la mayoría sabéis o habéis hecho, un testamento. Algunos ya lo habéis hecho, otros no. Me dijeron que es muy importante, incluso a mi edad, hacer ya uno, por si acaso. Entonces, si queréis luego ya en el grupo ya os pasaré la foto. Básicamente, los que queráis, cuando lleguéis a vuestras casas, haced un testamento. Todo lo que vosotros creáis que es vuestro o posesión vuestra, lo ponéis en un orden, una lista, como queráis. Ponéis un sello, firmáis, algo que sea lícito, y ponéis la fecha de hoy o la fecha que lo hagáis. Y al final de la lista pones yo, tal persona, DNI, lo que queráis. Testifico que todo es lo que tengo, lo que me has dado, y lo vas a heredar tú, Señor. Básicamente es como decir que le estás dando todo, que ya es suyo, en verdad, pero bueno, es como que estás haciendo la potestad de que todo lo que hereda el Señor no es tuyo, sino es de Él. Ni tus hijos, ni tus familiares más cercanos, sino es Dios. Lo firmas, lo guardas y lo mantienes un recuadrito, lo que tú quieras, y siempre que te des cuenta, si vas ganando algo, pues si tienes la lista, pues lo vas añadiendo, y si has perdido algo, pues lo tachas, ¿no? Pues, lo típico. Es un ejercicio muy sencillo, y es simplemente darnos cuenta de que todo lo que vamos a dejar se va a quedar aquí. Cuando falleces o mueres, te vas sin nada. Y también es muy importante, como dice, creo que en Mateo 5, 19, 20, que no hay que hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Entonces ahí el ejemplo. El segundo, muy interesante, este sí que es más completo, es cada vez que vayas a tomar una decisión financiera, consúltalo con los frutos del Espíritu. Creo que está, no sé si está en Corintios, creo que está en Corintios 13, que es los frutos del Espíritu, ¿no? Que nos dan una lista de todos los frutos del Espíritu. Entonces, básicamente haces un recuadro, creo que tengo en casa la hoja, si puedo imprimirla os la puedo pasar, que es básicamente son toda la decisión, cualquier decisión financiera. Por ejemplo, hagamos el ejemplo del coche, ¿no? No el segundo coche, sino tu primer coche. Lo comparas con cualquier fruto. ¿Este coche me va a dar paz? ¿Me va a dar gozo? ¿Me va a dar paciencia? ¿Me va a ayudar en qué? Entonces, lo que te vas a hacer es una examinación si esa decisión financiera es una decisión que de verdad es necesaria o simplemente es un capricho natural tuyo. Lo que te va a permitir es básicamente no gastar o endeudarte en el caso que tengas que adquirir ese coche. Segundo, te puede permitir tomar una decisión a corto, medio y largo plazo. Y tercero, te permite también, si tus finanzas a día de hoy no se lo pueden permitir, frenarlas a tiempo. Básicamente una planificación económica.
Lo podéis usar con cualquier ejemplo. A nosotros nos enseñaron este ejercicio para los temas financieros, pero para cualquier decisión de cualquier otro tema también sirve, ¿vale? Es simplemente hacer los recuadros, hacer simplemente casilla por casilla, con los frutos del espíritu y obviamente orar por esa decisión financiera. Pues es muy importante la oración en este sentido, porque eso nos permite de alguna manera visualizar si de verdad vale la pena esa decisión que vamos a tomar. Y qué mejor consejero que el Señor, ¿no? En la oración, para que esa decisión la tomemos correctamente. Entonces ampliamos la sabiduría, ¿vale? Son dos casos, me equivoqué por el caso práctico, son dos, ¿vale? Una es testamento, el otro es cualquier decisión financiera, pues consultarlo con los frutos del Espíritu. Luego ya os pasaré, si puedo, la hojita, porque yo lo hice en una hojita. Yo tomé una decisión hace 2 años y, bueno, me sirvió bastante. Entonces yo lo pongo a disposición de la comunidad. Finalmente, aplicaciones. La primera, el área financiera, pero cualquier otra área de tu vida. Si a día de hoy, examinando tu corazón, crees que esa área te pertenece y que la estás gestionando tú, te exhorto y también me exhorto a mí mismo en que lo pongas a disposición del Señor, porque eso permitirá que tenga el control de tu vida y que su voluntad sobrepalece a la tuya. Luego, la mayordomía personal y financiera es un estilo de vida. Es un estilo de vida difícil, como todo en general, porque es de hábitos y sobre todo buenos hábitos. Y el primer paso, que ese ya os lo he dicho, es aceptar que en esta vida y también enseñarle a nuestros hijos, familiares, es que nada nos pertenece. Somos llanamente administradores, mayordomos de lo que el Señor ha puesto en esta tierra para nosotros. Simplemente eso, no somos dueños. Si con eso, esa idea ya os lo quedáis, yo creo que ese es el primer paso. Y al siguiente ya es cada uno, dependiendo de su etapa de vida, porque obviamente somos una comunidad diversa, algunos están recién empezando, otros ya pues, estáis en vuestra jubilación, pero bueno, es muy importante que esto que os estoy diciendo, pues lo sepan las siguientes generaciones, porque al final son ellos también los que van a participar en este concierto económico, ¿no? Entonces es muy importante que empiecen con los buenos hábitos, incluido yo. Y también, eso sí, lo único que sí que nos pertenece, y eso que lo tengáis en cuenta todos, lo que sí que poseemos de verdad es la gracia que el Señor Jesucristo nos dio cuando murió en la cruz. Eso es lo único que nos poseemos. Es la esperanza de que Jesús cuando murió limpió nuestros pecados y tenemos esperanza de vida eterna. Eso es vuestro, eso nadie os lo va a quitar y esa aceptación que hicisteis al Señor es vuestra. Si alguien os lo quita o alguien dice que lo contrario es mentira, ¿vale? Lo tengáis en cuenta. Y finalmente, como he dicho antes, oremos y pidamos al Señor sabiduría. Como ha dicho David, sí que es cierto que la sabiduría de Salomón pues le causó dolor, pero la sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios nos ayuda a amplificar nuestra mente, a quitarnos la ceguera espiritual, a visualizar diferentes temas, que eso nos ayuda y permite a, en este caso, gestionar bien nuestros recursos económicos y financieros. Y que todo lo que tengamos lo pongamos a disposición, no solamente de los demás, sino también para la gloria y el reino de Dios, ¿vale? Eso lo tengáis en cuenta. Y finalmente, como he dicho antes, estos temas ya han sido tratados por otras personas y os paso aquí los diferentes libros que he usado para hacer este estudio. El del medio es especial porque es un libro secular, es simplemente diferentes estrategias. Bueno, voy contando una a una mejor. Primero, el que sí que es básicamente donde he sacado todo el estudio, es Tu dinero cuenta, es un libro de Howard Dayton. Este libro te habla, bueno, el ejercicio práctico sale ahí, básicamente los principios bíblicos y las diferentes temáticas, porque yo no he abarcado todo el libro, he abarcado lo que creo que nos puede ser útil para nosotros. De cómo desde los recursos económicos, como tema de la familia, tema de las inversiones, muy importante, tema de los avales. Es un tema muy completo de cómo tener una correcta mayordomía financiera.
y este libro es muy chulo y sobre todo es económico. A mí me ha costado 10 euros. En la librería Andamio, en la tienda online, si queréis os paso los enlaces también por el grupo, la podéis conseguir, se lo podéis regalar a un familiar. Es un libro muy completo y que te da directrices sencillas, con un lenguaje muy sencillo, no necesitas saber economía bollante. Entonces yo lo recomiendo mucho. Yo recientemente lo compré, lo he leído y me ha servido mucho para, como he dicho antes, para hacer este estudio. El segundo libro es Cómo invierto mi dinero. Expertos en finanzas descubren cómo ahorran, gastan e invierten. Este es un libro secular, son dos expertos financieros de Estados Unidos que hicieron la pregunta o le decían la pregunta de cómo invierten ellos su dinero. Es decir, son expertos financieros con unos testimonios de unos 23, 24 personas, colegas suyos mayoritariamente, que son expertos, también son expertos financieros en diferentes partes del mundo, cómo cuentan vivencias y diferentes, sobre todo eso es bonito, diferentes estrategias de cómo ellos invierten su dinero. Y los testimonios son muy bonitos porque cada uno invierte diferente. Ninguna estrategia es igual. Son, por así decirlo, 24, 25 estrategias y cada una puedes tú cogerla como ejemplo y amoldarlo a tu situación. Eso es lo que me gusta, que lo puedes amoldar a la situación de cada persona. Hay personas que, por ejemplo, están solas, que no se han casado nunca, que no tienen familia, hay otros que son familias, hay otros expertos pues, que se van a jubilar dentro de muy poco y tal. Entonces, este libro es un poquito más caro, pero me gustó mucho porque a mí me entró la necesidad de, bueno, yo ahora que soy joven y tengo algo ahorrado, cómo saberlo invertir o sabiamente en qué puedo invertirlo. Entonces este libro te da una visión de tantas estrategias, ninguna es la correcta al final, es la conclusión del libro, pero al menos te da una visión clara y ahí sí que es verdad que te da conceptos claros, específicos de cómo hay que hacerlo, pero al final lo que me gusta es la transparencia, es decir, que también usa un lenguaje muy sencillo. Es cierto que hay algunos conceptos un poco diferentes, entonces siempre si no entiendes de conceptos de inversión, es mejor primero mirarte una enciclopedia o bueno, alguna página web y luego leerlo, porque sí que te explica cómo paso a paso con la vivencia de cada uno, cómo hacerlo, ¿vale? Así que yo lo recomiendo, a mí me gustó mucho y de hecho, justamente que voy la semana que viene a Madrid, hay una tienda que se llama EcoBook, que es un libro del Círculo Económico de España. Entonces, todos los libros de esa librería son de temas económicos, financieros, y es muy interesante porque habla de diferentes temas y a mí me gusta mucho lectura, así que a ver si me pillo otro y si me gusta, pues lo recomiendo. Y finalmente, El discipulado financiero, cómo invertir en la eternidad. Este libro sobre todo trata de cuando hagamos discípulos, también tratar esos temas económicos. Cómo hacerlo de manera sencilla, agradable, bueno, ¿no? El discipulado es muy importante abarcar no solamente los temas de la fe y el compromiso, sino también que sepa al que estás discipulando que el tema financiero no le pertenece a él, sino pertenece al Señor. Entonces también este libro ayuda como he dicho antes, hacer tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra, ¿vale? Así que os recomiendo estos libros. El más, yo recomendaría mucho por barato y de calidad el Tu dinero cuenta, pero si a alguno pues que le gusta temas de inversiones, temas financieros y tal, el Cómo invierto mi dinero es un poco más caro, pero creo que me costó 22 euros, pero es muy bueno también. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Creo que la primera vez hemos hablado de economía o de cómo financiar en la iglesia, pero creo que es un tema muy interesante y es un tema que no solamente nosotros, sino también las diferentes iglesias se hable y que la gente sepa que la verdadera libertad financiera no es tener dinero para gastarlo en lo que yo quiero, sino que todo el dinero pertenece al Señor y que lo estoy administrando bien. Así que nada, muchísimas gracias. Que bueno, le doy paso a David.